En este video voy a tratar de demostrar que el pensamiento, las emociones, los sentimientos afectan al cuerpo, como todo en el universo, desde una molécula hasta el ser humano y todo lo que existe, tiene vibración, información, energía, frecuencia y resonancia. De eso se trata este video. Nadie puede negar que si se hace un electroencefalograma, se ponen unos electrodos aquí en el cerebro, pues va a haber unas ondas, como las que vamos a mostrar en esta fotografía, o un electrocardiograma, pues se toma en los brazos y en el tórax. Se pueden no poner los electrodos en el tórax y sin embargo se detectan las ondas eléctricas. En el cerebro hay ondas eléctricas y aquí electromagnéticas, de tal manera que inclusive se ha demostrado que a 10 metros de distancia se puede detectar la frecuencia electromagnética del corazón a distancia. Ahora bien, en la mecánica cuántica o física cuántica vemos el efecto de la doble rendija, que una molécula cuando es observada está en materia y en posibilidad de ser en onda, o sea, onda, partícula o materia. Materia cuando es observada, onda cuando no es observada. Eso está científicamente demostrado. Ahora bien, vamos a hablar de las vibraciones, pero no de buena vibra y mala vibra, como muchos hablan. Vamos a hablar de que todo tiene una vibración. La más alta vibración es la vibración del amor y lo opuesto es el miedo, no es el odio. El odio está entre el amor y el miedo. La frecuencia del amor es muy rápida, es la frecuencia más alta, pero nosotros la vemos así graficada en esta fotografía, por ejemplo, pero está en muchas dimensiones y en esas dimensiones pues una onda según la frecuencia puede tener un tamaño, una dimensión en forma longitudinal, tiene colores. Todas las moléculas pueden tener olores, colores, sabores o cualquier sustancia. Tiene una onda de información. Mientras es más densa la materia, la onda va siendo más lenta. Entonces tenemos la vibración. Por ejemplo, aquí tengo un diapasón que es como para afinar instrumentos. Esto es de 128 decibeles. Si yo le doy un golpe, pues lo pongo aquí cerca del micrófono, no sé si alcance a ver que esto está vibrando. Obviamente aquí lo estamos viendo visiblemente. Si lo tocamos, pues podemos sentir su vibración. Todo en el universo está vibrando. Ahora, todo tiene energía, no lo podemos negar. Cuando yo hablo, por ejemplo, le hablo a usted, el aparato, mi voz, el aparato, lo transforma en una vibración, en una información, en una energía, en una frecuencia y en una resonancia única y especial. Si usted contesta el teléfono, el aparato va a transformar esa energía que no se ve pero se puede medir, pero que la capta su celular. Usted contesta y mi voz, o más bien esa información energética, se materializa en mi voz. Ahora, si usted no contesta, esa información, como yo digo, se crea, no se destruye, no se transforma y sigue hasta el infinito. Es como si nosotros tomamos un láser y lo lanzamos hacia el espacio, va a seguir indefinidamente. Y si hubiera una persona en otro planeta o en otra galaxia, podría llegar esa luz. Se va hasta el infinito, independientemente que Einstein dijo que la luz se curva. Eso es otra cuestión, pero la información nunca se pierde, ni se transforma, ni se destruye.
Entonces, un ejemplo son los teléfonos, se habla y va la información, vibración, frecuencia, resonancia y energía. Aquí hay miles, tal vez millones de ondas de televisión, de rayos ultravioleta o sonidos de infrarrojo o de sonidos y por ejemplo un perro puede escuchar un sonido que el ser humano no escucha. Si nosotros tuviéramos un ojo más perfecto, veríamos en rayos X. Por ejemplo, un águila a 2 kilómetros de altura ve un pez y lo atrapa. Es decir, necesitamos o si tuviéramos una información visual o auditiva, podríamos escuchar cosas que están muy lejos. Yo sé que el sonido viaja a 300 metros por segundo más o menos, pero esto se va hasta el infinito. Dice, bueno, es que yo ya no lo oigo, pero sigue hasta el infinito, así como la luz que va a 300,000 kilómetros por segundo, llevando información, vibración, energía, resonancia, vuelvo a repetir, frecuencia. Entonces todo está vibrando. Ahora, una emoción tiene también estas 4 características, un sentimiento también, un pensamiento también en el cerebro, repito, un pensamiento. Vamos a suponer que yo le digo a usted, levante la mano, y entonces va la información, entra por un aparato llamado oído, llega al cerebro, lo integra, lo razona y tiene un programa de que la información que le di con esa energía, que levante la mano, por ejemplo, y entonces esa energía da un estímulo, un grupo de neuronas, y eso a su vez da una información hacia los nervios, hacia los músculos y levanta la mano. Entonces, imagínense ahora, hemos visto por otro lado los experimentos de Masaru Emoto. Pueden ver aquí en mi canal, recientemente puse de que la emoción se implanta en las cosas. Es un ejemplo del arroz, que cuando hay una emoción de amor, el arroz no se pudre, y cuando hay una información de odio, se pudre. Hagan ese experimento, es muy interesante. La emoción se implanta en las cosas, plantas, animales, en toda la materia, porque toda la conciencia está unida. Ahora imagínense ese pensamiento negativo, vamos a decir, o esa emoción o sentimiento o pensamiento negativo va a afectar al hígado, al riñón, al páncreas, al estómago, y lo va a deformar. Ya hemos hablado de la cinética. Aquí vamos a ver un video muy corto de cómo una frecuencia va cambiando la materia. Hay un doctor muy conocido, Joe Dispenza, que cuando tenía 20 años se cayó, se fracturó el cuello y lo iban a operar, iba con la posibilidad de quedar paralítico, pero él durante semanas estuvo visualizando sus vértebras, imaginándolas sanas, la estructura, y las pudo reestructurar perfectamente y no fue operado, y ahora pues ya es grande, da conferencias, es muy interesante. Busquen Joe Dispenza, tiene un libro muy interesante que se llama El placebo eres tú. Aquí se los voy a mostrar. Entonces, concluyendo un poco, el pensamiento, la emoción y el sentimiento se implanta en el cuerpo y va a transformar la materia, y por lo tanto se va a modificar el órgano, dando lo que se llama una enfermedad. Y entonces el órgano, por ejemplo el hígado, cambia de color, se inflama, se congestiona, se infecta, baja su energía, etcétera. Cualquier órgano del cuerpo, cuando hay un cambio de el pensamiento, ya sea negativo, emoción, sentimiento, que cambia la resonancia, la información, la frecuencia, la energía, la vibración, cambia la onda. Por eso hay que corregir todo esto con visualización, con imaginación,
con varias terapias que ya hemos platicado, la bioneuroemoción, descodificación, conocer la nueva medicina germánica, etc. Y hablando un poco más de esta información, vibración, etc., nosotros traemos la información de nuestros antepasados, de padres, abuelos y bisabuelos. Hemos mencionado que en un óvulo fecundado se transmite el DNA de nuestros ancestros, también en el inconsciente. Pero, por ejemplo, si el abuelo o el bisabuelo tuvo una información negativa o positiva, vamos a hablar negativa, que fue un asesino o una persona mala en general, entonces esa información queda en una frecuencia que persiste por siempre. Ahí está esa frecuencia, información, resonancia, vibración, etc. ¿Y quién es más fácil, cuando hay un óvulo fecundado, que adquiera esa información? ¿El vecino, un desconocido, o uno si trae la información de los padres, abuelos y bisabuelos? Es por eso que esto nos habla de la psicogenealogía. Es por eso que hay que sanar, hacer constelaciones para ver cuál fue la información, cortar con el árbol genealógico, etc. Ahora bien, hablando del amor, pues no es precisamente un sentimiento y una emoción, aunque así lo sentimos, pero si conociéramos realmente lo que es el verdadero amor, el amor es el ser, es la máxima información que la tiene el creador, Dios, el campo cuántico, la matriz, la energía universal, como le quieran llamar. Es amor. Si yo le preguntara a todo el mundo, a la mayoría del mundo, me dirían que si Dios es amor, dicen sí, claro, pero no es lo contrario, no es odio. Si nosotros emanamos de la conciencia universal y nosotros tenemos una conciencia, esa conciencia universal llamada Dios, campo cuántico, matrix, fuente, energía universal, creador, si emanamos de ahí, pues nosotros tenemos esa misma información, vibración, energía, frecuencia, resonancia, y somos seres espirituales o divinos viviendo una experiencia humana. Y nosotros, en nuestro no nivel de conciencia elevado, sino en una mente y en una información más baja, que tenemos una conciencia, no la conciencia universal, vamos a estar vibrando más bajo, no en el amor máximo, y entonces por lo tanto me enamoro, te amo, te quiero, me divorcio. ¿Y por qué se divorciaron? Ah, por incompatibilidad de caracteres. No, porque hubo una resonancia igual. Si yo tomo una guitarra y otra guitarra y las afino igual, por ejemplo en do, toco esta do, y entonces la vibración llega a esta guitarra y empieza a vibrar en do. Si yo tapo la información en esta guitarra, o sea, paro las cuerdas, la suelto, entonces esta que está vibrando le va a regresar la información, vibración, energía, y va a vibrar otra vez en do. O sea, son iguales y uno atrae a su propia frecuencia y resonancia de la otra persona. Por eso hay un dicho que dice: Dios los crea y ellos se juntan. Hay que ver realmente cuál es el verdadero amor. Ya hablaremos en otros videos del amor universal. Muy bien, entonces en resumen, lo que quiero decir es de que esas frecuencias, resonancias, vibraciones, energías, pensamientos enferman al cuerpo. El doctor Hammer, en la nueva medicina germánica, le llama el colorido del conflicto. Cuando yo tengo un conflicto emocional de pérdida, de abandono, etcétera, voy a tener una emoción que me va a afectar a mi cuerpo. Muy bien, amigos, espero les haya gustado este video. Les recuerdo, últimamente casi no he hecho videos, tengo mucha consulta. Recuerden que voy a dar o a reiniciar los cursos. Si quieren información,
En el video inmediato anterior hay información desde en marzo del 2024. Espero que asistan y posteriormente lo vamos a grabar y previo depósito para los extranjeros o los provincianos que no viven en la Ciudad de México, porque el curso no es online ni Zoom, sino tiene que ser presencial porque va a ser teórico práctico. Ya lo colgaré en mi página y ya hablaremos de eso cuando ya esté las 16 horas que va a durar el curso. Si gustan suscribirse, darle like, compartirlo, pedir notificaciones a YouTube y nos vemos en el siguiente video.